En este capítulo hablaremos sobre la preparación de datos. Antes de analizar datos, un científico de datos debe extraerlos y hacerlos limpios y valiosos. Los pasos esenciales para esto son: primero, extraer y leer datos con pandas; luego, la limpieza de datos; tercero, eliminar filas en blanco; cuarto, ver los tipos de datos; y quinto, analizar los datos. Estos son datos esenciales o básicos. Obviamente, cuando trabajes con proyectos más avanzados, hay pasos adicionales que se deben hacer. Veamos ejemplos en el código para hacer estos pasos de acá. Ok, acá vamos a captar archivos. A partir de este capítulo, todos los archivos le vamos a poner archivo.ipynb, el archivo con el código de Python, para no hacernos problemas y enfocarnos en las tareas y la parte práctica. Acá tengo el archivo datos.csv. Tú puedes leer datos en formato JSON y otros más, pero para este curso y este capítulo vamos a trabajar con este archivo .csv. Vamos a abrirlo. Si lo abrimos, se abre con Excel, y acá tenemos datos de, por ejemplo, un reloj inteligente o smartwatch que nos arroja estos datos de un usuario. Por ejemplo, acá tenemos la duración, el pulso promedio, el pulso máximo, las calorías quemadas, horas de trabajo y horas de sueño. ¿Vale? Vamos a abrir este archivo y analizarlo con Python. De eso se trata la ciencia de datos, de analizar datos. Bien, vamos acá a abrir nuestro archivo. Acá lo abrimos con Visual Studio Code y vamos a abrir este archivo de acá, datos.csv. Para esto vamos a comenzar importando pandas en import pandas as pd. Acá vamos a crear una variable llamada datos igual, y ahí llamamos a pd. Este pd lo definimos acá arribita, ¿cierto? Y le pasamos el método rea-csv de pandas para leer nuestro archivo csv. Acá colocamos entre las comillas doble el archivo datos.csv. Es este de acá, ¿cierto? El que tenemos abierto aquí. Ahora colocamos después de la comilla una coma y vamos a colocar el atributo header 0. ¿Por qué header 0? Esto significa que los encabezados de los nombres de las variables, es decir, esto de acá, duración, pulso promedio, pulso máximo, todos los encabezados de la mayoría de tablas se le llaman variables en ciencia de datos. Con header 0 le vamos a decir que los encabezados de los nombres de las variables se deben encontrar en la primera fila. Debes tener en cuenta que en Python 0 significa la primera fila. Y acá coma vamos a colocarle un separator o separador, coma, ¿no? Como es un archivo datos en formato .csv, pues se separa por comas. Acá le decimos un separator por comas, y acá vamos a hacer un print datos, ¿no? Para imprimir los datos. Si ejecutamos acá es datos, perdón. Si ejecutamos el código, presionamos acá ejecute, ya debería mostrarnos, pero nos arroja un error con la codificación de caracteres. Acá entonces hay que pasarle, después de separator, coma, acá el atributo encoding, entre comillas dobles, latin -1. Grabamos y acá lo dijeron, presionamos ejecute y ya está. Tenemos acá duración, pulso promedio, pulso máximo, calorías quemadas, horas de trabajo, y acá abajito se bajó las horas de sueño, ¿no? Si ejecutamos este código en Jupyter Notebook, pues mayormente se muestran todas las columnas en la mayoría de casos, ¿no? En los primeros capítulos te mostré cómo usar Jupyter Notebook. Exactamente en el capítulo 3 de este curso lo vemos. Ahora, el siguiente paso que hay que hacer es la limpieza de datos, ¿no? Como mencionamos acá. Si te das cuenta, acá tenemos datos sucios. Por ejemplo, acá tenemos NaN, que son campos en blanco. Acá tenemos, por ejemplo, un pulso promedio de 9500
no tiene sentido. Y acá en el pulso máximo tenemos a F y esto está mal, ¿no? Entonces vamos a quitar esos datos sucios para que tengamos los datos limpios y poder trabajar con ellos. También de paso vamos a pasar lo que vendría a ser a eliminar filas en blanco, ¿no? Todo eso es la limpieza. Entonces acá abajito vamos a crear una nueva celda, más code, presionamos acá arriba y acá lo que vamos a hacer es colocar acá bueno, sería el paso, vamos a mantener un orden, limpieza de datos y eliminar filas en blanco. Limpieza de datos, voy a seleccionar y copiar y eliminar filas en blanco, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer así la variable de datos, la cual ya creamos acá arriba. Esta variable de datos vamos a pasarle el método dropna. Este método dropna te permite eliminar los NaN, esto de acá, ¿no? Los espacios en blanco, y le vamos a pasar dentro de dropna axis 0. Este axis 0 significa que queremos eliminar todas las filas que tengan un valor NaN. Y acá in place true. Bueno, acá entonces vamos a hacer print datos, grabamos, ejecutamos acá al lado izquierdo, ejecute, y mira, obtenemos los datos ahora sí limpios, ¿no? ¿Qué diferencia? Acá teníamos los datos así sucios con NaN, AF, NaN500, y acá ahora sí ya los datos los tenemos limpios, podemos trabajar mejor con ellos, ¿no? También acá otro paso es ver los tipos de datos. Para analizar los datos siempre necesitamos conocer qué tipo de datos son los que tenemos o con los que estamos tratando. Los datos se pueden dividir en diferentes tipos de datos, ¿no? Datos cuantitativos, que pueden expresarse como un número o cuantificarse. Y estos datos cuantitativos se dividen también en datos discretos y datos continuos. Otro tipo de datos son los datos cualitativos, que no se pueden expresar de forma de número ni cuantificar, y se dividen en datos nominales o datos ordinales, ¿vale? Bueno, ya son temas más teóricos. Acá vamos a ver en este capítulo más la parte técnica, que es lo que importa, ¿no? Uy. Vamos a borrar esta de acá. Bien, entonces nos colocamos aquí en el último bloque código y acá agregamos code. Si nosotros queremos ver los tipos de datos que tenemos, vamos acá de frente. Bueno, vamos a colocar el paso de acá, ver los tipos de datos. Vamos a seleccionar y copiar, y acá en el archivo pegamos ahí, ver los tipos de datos. Acá sencillamente hacemos un print para ver los tipos de datos, pasamos la variable datos y le pasamos el método inf, así con paréntesis, y acá presionamos a la izquierda ejecutar. Mira, obtenemos los tipos de datos. La duración es un tipo float 64, el pulso promedio es un objeto, pulso máximo también, y las calorías quemadas, las horas de trabajo y las horas de sueño son float 64. Con el método info estamos obteniendo y enumerando los tipos de datos dentro de nuestro conjunto de datos, ¿no? Entonces ya sabemos qué tipo de datos tenemos, porque a veces tú de repente le quieres pasar un método que no es compatible con el tipo objeto o el tipo float. Entonces hay que saber qué tipo de datos tenemos para saber cómo trabajar con ellos. Y el último paso sería analizar los datos, ¿vale? Recuerda que hay proyectos más complejos en donde se tienen que hacer otro tipo de pasos. Yo te estoy mostrando los pasos esenciales y básicos en la ciencia de datos.
¿vale? Entonces acá para analizar los datos podemos ir acá abajito, vamos a presionar acá arriba, nos colocamos en el último bloque de código. Para crear otro bloque de código abajo presionamos code y acá entre corchete vamos a copiar aquí, analizar datos, ¿okay? Y ahí vamos a hacer así, llamamos a datos, a la de datos que la definimos arriba, y aquí vamos a hacer un print. Entre paréntesis vamos a colocar la variable de datos, la cual definimos más arriba, y le pasamos el método, la función describe. Este método, función describe, nos permite resumir nuestros datos. Sencillamente acá lo presionamos ejecutar y mira, obtenemos acá información importante, ¿no? Un conteo, un valor mean. Bueno, el conteo cuenta el número de observaciones que tenemos en nuestros datos. Acá el mean sería la media, el valor promedio que tenemos de todos los datos. El CTD sería la desviación estándar. Acá el mínimo, el valor más bajo tenemos en todos nuestros datos. Y acá tenemos 25, 50%, 75. Son percentiles, son valores percentiles divididos después de cada 25. Si te das cuenta, 25, 50, 75, ¿no? Cada 25%. En ocasiones es importante tener este tipo de datos. Lo veremos poco a poco. Y por último, el máximo, que es el valor más alto de nuestros datos. Entonces hasta aquí terminamos con este capítulo sobre preparar datos. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de ciencia de datos con Python.